Muy buenas. El día de hoy voy a hablar sobre tensores de orden n. Mi nombre es Jobo Octavio Escalante Zavala y esta presentación es para la materia de herramientas matemáticas para la nanotecnología. Primeramente, ¿qué es un tensor? Un tensor es un objeto algebraico que describe una relación multilineal entre conjuntos de objetos algebraicos relacionados con un espacio vectorial. Esto quiere decir que un tensor es básicamente un objeto matemático que se utiliza en relación con los espacios vectoriales para realizar operaciones específicas. Las dimensiones de un tensor. La dimensionalidad de un tensor se refiere tanto al número de dimensiones del espacio que describe como al orden o rango del propio tensor. Ojo que no hay que confundir la dimensionalidad al número de dimensiones que el tensor describe con su orden. El número de dimensiones que describe depende de su subíndice máximo. Por ejemplo, si su subíndice máximo es 4, está escribiendo un espacio vectorial de 4 dimensiones, pero no es lo mismo que el rango del tensor sea 4, que esto sería un tensor que necesita de 4 subíndices para escribirse o para poder mostrarse. Ya hablando del orden específico, el orden o el rango de un tensor indica el número de índices necesarios para especificar sus componentes. Un escalar, por ejemplo, es un tensor de orden cero, un solo número. Un vector es un tensor de primer orden. Una lista de números. Una matriz es un tensor de segundo orden. Una matriz de dos dimensiones de números, por ejemplo. Y los tensores de orden superior tienen más dimensiones. Por ejemplo, un tensor de tercer orden podría considerarse una matriz de números en 3D. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribiría un tensor de orden 3, que como ya mencioné, no es lo mismo que describa a un espacio de tres dimensiones. Podría ser un tensor de orden 1 con un índice que llega a 3. Eso estaría describiendo un espacio de tres dimensiones, pero en este caso es un vector de orden 3, ya que se necesitan tres subíndices para para que pueda existir, para que se puedan establecer o relacionar sus componentes. Aquí tengo una imagen para que quede de una forma más gráfica lo que sería el orden de los tensores. Como ya se mencionó, un escalar sería un tensor de orden cero. Aquí sería un solo cuadrito. Un tensor de orden 1 sería una lista de números o un conjunto de cuadritos ordenados de esta forma. Uno de dos dimensiones y una matriz, y uno de tercer orden sería un cubo, por así decirlo. De esta forma de representación de los tensores es limitada, ya que en nuestra realidad solo tenemos tres dimensiones, por lo que no podemos expresar los tensores de cuarta dimensión en adelante de manera correcta. Entonces tenemos que expresarlos de esta forma y ya de quinta en adelante no tenemos forma de expresarlos, pero no es necesario, es simplemente para demostrar cómo es que están ordenados estos tensores, estos componentes de los tensores. La cantidad de componentes de un tensor para un tensor de orden n en un espacio d-dimensional se nota por esta fórmula, que es d a la n. Por ejemplo, un tensor de cuarto orden en un espacio de tres dimensiones tiene 3 a la 4 igual a 81 componentes. Un tensor de segundo orden en un espacio de dos dimensiones tiene 2 a la 2 componentes, que serían 4. Entonces, si tenemos un espacio también, un tensor que describe un espacio de tres dimensiones que sea de orden 1, van a haber tres componentes. Simplemente sería un vector que describa un vector en un espacio tridimensional. Algunas notaciones de los tensores para su orden serían las siguientes. Aquí lo único que cambiaría serían la cantidad de subíndices que tenga el tensor. Y esto, donde se ubiquen los subíndices, dependerá de de la covarianza y la contravarianza del vector y de las bases.
Por último, tenemos un pequeño ejercicio en el que vamos a calcular el orden de este vector y el número de componentes. Como se ve, es una figura tridimensional, por lo tanto sería un tensor de orden 3 y dependiendo del número de componentes en una sola fila, sabríamos la dimensión que está escribiendo y por lo tanto podríamos calcular el número de componentes con la fórmula ya dada. Se expresaría con tres subíndices, ya que es un vector de orden 3. Tiene una dimensionalidad n y sus componentes serían iguales a 3 a la n. Si n fuera 5, sería 3 a la 5, que es 243. Si fuera 3, sería 27, y así sucesivamente. Y pues esto fue todo. Muchas gracias.